Hay cosas que la tierra no olvida, y cuando alguien sabe hablarle en el idioma correcto, responde: lo que voy a contarles no es un cuento de fantasmas, es algo mucho peor. Es un método. Me llamo Manuel. Trabajo la tierra desde que tengo memoria, desde que mis manos eran lo suficientemente grandes para sostener un azadón sin que se me cayera. Aprendí a leer el suelo como otros leen el periódico, por el olor cuando rompe el alba, por el brillo húmedo cuando ya bebió suficiente agua, por la forma en que el viento dibuja o deshace los surcos. Después de tantos años, uno cree que nada lo puede sorprender. Pero aquella temporada se salió de todo lo conocido desde el primer día. Primero cayó la milpa de don Celso, luego la de doña Teresa, después la de los Salgado. No hubo heladas que explicaran la pérdida, no apareció el granizo, tampoco brotaron hongos en las hojas. Las plantas simplemente se detuvieron, como si alguien hubiera cerrado una llave invisible que alimentaba sus raíces. Todos decían lo mismo: mala racha, hay que aguantar. Pero mientras caminaba los linderos empecé a notar algo extraño. Pequeños círculos de tierra más suelta, siempre cerca de las orillas. El tamaño justo para enterrar algo del volumen de un frasco. Esas diferencias solo las nota quien ha pasado media vida con una pala en la mano. No dije nada. Guardé el dato como se guarda un naipe bajo la manga. Cuentan que hace décadas vivía aquí una curandera. Atendía partos, preparaba emplastos, hacía limpias. Yo nunca la conocí, apenas alcancé los relatos de mi abuelo. Él sí recordaba el incendio que consumió su terreno, que si la acusaron de bruja, que si alguien envidiaba que una mujer tuviera más gente agradecida que el médico del pueblo. Lo cierto es que su parcela quedó carbonizada y desde entonces ese cuadro de tierra lleva un nombre: la parcela negra. Desde el cerro se ve igual que las demás, pero los viejos todavía señalan con el dedo como si vieran un cercado invisible. Aquí comenzaba, dice. Acá terminaba. Aquí fue donde la rodearon. Nunca me importó esa historia más allá de usarla como punto de referencia, hasta que empecé a sumar las tierras que se perdían. Todas dibujaban un patrón, y ese patrón encerraba exactamente el terreno que alguna vez fue de aquella mujer. Me dije que estaba buscando coincidencias donde no las había, pero no pude soltarlo. Mateo, mi compañero de faena, me advirtió: no le busques patas a un caballo que camina derecho. Con la gente pensando en vender, lo último que necesitamos es andar haciendo preguntas. Le hice caso a medias. Una madrugada me quedé vigilando el motor de riego porque nos tocó un turno complicado. La noche estaba limpia. El sonido del agua ayudaba a no pensar demasiado. Entonces escuché pasos junto a la acequia. No eran de animales. Los matorrales rozaban tela, quizá un rebozo. Vi a una mujer bajar con un bote blanco en la mano. Se agachó justo donde al día siguiente la tierra amanecería removida. Luego se fue sin mirar a ningún lado. No la seguí. En los pueblos eso no se hace. A la mañana siguiente, sobre ese mismo punto, encontré 2 varitas de pirul cruzadas y amarradas con un cabello rubio. Las guardé en el bolsillo. Y ahí cometí mi primer error. No por creer en maldiciones, sino porque entendí tarde que quien deja una señal dice: estuve aquí. Y quien se la lleva dice: lo vi. Ese mismo día la gente me saludaba diferente, con una amabilidad nueva, de esas que son más advertencia que cortesía. No supe quiénes me habían visto, pero alguien lo hizo. Al amanecer siguiente apareció un plato de peltre en la puerta de mi madre. Leche tibia con una gota de sangre flotando en el centro. Lo tiré, barrí despacio. Le pedí a la vecina que no comentara nada. Ella cerró su puerta con la tranquilidad de quien sabe cómo se viven estas cosas, callando. Fui a cobrarle una cuenta pequeña a don Celso. Lo encontré sentado a la sombra, mirando su terreno como si fuera la primera vez que lo veía. Me dijo que había vendido la mitad. Con esto tapo lo que debo y le compro una estufa a mi hija, comentó sin buscar consuelo. No había juicio que hacer. Hay cansancios que no se explican, solo se aceptan. A doña Teresa le pasó igual días después. Comisionista, 2 señores de camisa fajada, papeles en regla. A la mañana siguiente, malla ciclónica nueva donde ayer había linderos viejos. El cuadro empezaba a dibujarse sin hacer ruido. Acompañé a una señora al panteón viejo. Mientras limpiábamos la tumba de su madre, vi la tierra removida junto a las cruces pequeñas. Huecos precisos del tamaño exacto para un frasco. Al salir, un muchacho en moto nos observó sin prisa. Llevaba la chamarra cerrada a pesar del calor y una venda en la mano izquierda manchada como de leche seca. No dijo nada. Tampoco yo. Ese tipo de silencios se entienden sin diccionario. Siguieron las ofertas. Un ingeniero con promesas de desarrollo. Un sobrino que regresó con capital. Un comisionista que repetía que todo sería legal. En el ejido decían: la tierra es de quien la trabaja y si decide vender, allá él. Subí un domingo al cerro con una libreta. Marqué con una X los terrenos donde supe de leche con sangre, de sapos cocidos, de frascos enterrados.
Uní los puntos. La malla nueva formaba una esquina clara. Y en el centro quedaba la parcela negra, con su pasto seco, igual que cualquier otra. Me avergonzó pensarlo, pero lo pensé. Para quien compra, las historias sirven. No porque se las crean, sino porque cansan a la gente. Y el cansancio vende. De bajada me alcanzó Mateo. Preguntó qué anotaba. Le dije la verdad. Quería entender hasta dónde llegaba esto. Me respondió que a veces se vive mejor sabiendo menos. Esa noche empujaron un sobre por debajo de mi puerta. Dentro había una foto mía tomada desde lejos parado en la loma. Y una hoja con un cuadro dibujado a mano y un ojo en la esquina. Sin insultos. Sin amenazas. Lo que inquieta a veces es exactamente eso. La certeza de que ya te hablaron sin abrir la boca. Seguí trabajando donde me llamaban. En unas casas me recibían como siempre. En otras, con cortesía que pone distancia. La viuda de un primo me pidió revisar unos hundimientos raros en sus surcos. Con la pala sacamos un frasco envuelto en bolsa negra. Dentro, tierra del panteón, 2 dientes de leche y un papelito con el nombre de su hijo escrito por otra mano. Me pidió que lo dejara donde estaba. Lo hice. No por superstición, sino porque entendí que sacar eso a la luz sin respaldo no iba a arreglar nada. Podía empeorarlo. Empecé a ver a la mujer del rebozo sentada junto al mercado con atados de pirul y hierbas. Algunos la saludaban con respeto. Otros volteaban la cara. Yo pasé de largo. No tenía nada que decirle. Ni ella a mí. De pronto comprendí que mi forma de estar ahí también había cambiado. Ya no era solo el que trabaja donde lo llaman. Ahora era también el que mide cada palabra y cada mirada. Llegaron más camionetas. Hombres que entraban y salían con varillas, tubos y alambre. Ponían marcas de cal. Hablaban poco. En el ejido se movían papeles con domicilios y sellos. Todo limpio en apariencia. Yo no entiendo de empresas. Entiendo de surcos parejos y motores que suenan como deben. Pero sí reconozco la insistencia. Las pérdidas siguieron donde convenía. Las señales se fueron corriendo como se corre un cerco. Y cuando la gente ya no pudo sostener el sueño, firmó. Un mediodía, doña Teresa me habló sin rodeos. Aguanté lo que pude, Manuel. La leche, el sapo, mis gallinas sin plumas. Nada me rompió. Pero una noche sin dormir trae otra y otra. Uno no se quiebra, pero se dobla. Mejor firmé, la escuché, la entendí. No había consejo que pudiera cambiar eso. Luego vinieron por mí, pero por otro lado. Primero Mateo. Si te ofrecen trabajo en la malla, tómalo. Pagar es pagar. Después el capataz más directo. Mañana 6 de la mañana, parcela negra. Pagamos puntual y no pedimos antecedentes. Le pedí tiempo. Sonrió como quien ya ganó. El que quiera trabajar ahí nos alcanza. No fui. Me levanté temprano, hice lo mío y crucé por la calle de la capilla. La mujer del rebozo estaba en la esquina con el bote blanco y la mano vendada. Por fortuna nunca entraron, ni volvió a escuchar golpes en la puerta. Aquello se repitió a lo largo de los próximos 2 días que estuvo ahí, pero de pronto, tan repentino como empezó, se detuvo. Dejó de escuchar susurros afuera, pasos sobre el techo. Y lo mejor, ya no escuchaba la risa estruendosa de esa anciana ni a lo lejos en el bosque. Conversó con su amigo al respecto y acordaron no decirle nada a los dueños, con la esperanza de que aquello se hubiera detenido definitivamente. Pocas semanas después, la pareja de ancianos dueña de la casa volvió para pasar tiempo en su casa de la montaña, como ellos la llamaban. Mi abuelo dice que era una pareja muy amable. Les está agradecido porque gracias al sueldo que le pagaban pudo ahorrar lo suficiente para comprarse una casa propia y montar un negocio que hasta hoy maneja mi papá. Pero eso no quita que eran un poco engreídos. Los habrían tachado de supersticiosos campesinos si les comentaban algo tan absurdo como una bruja se metió en la casa. Sin embargo, el tiempo les daría la razón. Un par de meses después, la pareja llamó a mi abuelo. Querían que los visitara porque tenían una propuesta para él y su amigo. Querían que se quedaran con ellos para cuidar la casa permanentemente. Mientras paseaban por el bosque, encontraron algo que no les gustó. A la orilla de un arroyo seco, en una zona que solían visitar, hallaron varios animales en descomposición apilados en el centro de un círculo elaborado con símbolos crípticos que ninguno reconoció, marcado por velas, objetos personales como mechones de cabello, fotos y sangre seca. Alguien estuvo haciendo brujería ahí, rituales, cosas muy pesadas. Y por supuesto, esa pareja estaba aterrada. Por fortuna no pasó nada nuevo en esa casa. Pero mi abuelo Manuel jamás olvidó ese encuentro, ni la risa de esa anciana con la que a veces soñaba hasta el día de su muerte. A veces la curiosidad no mata al gato, lo marca. Y hay marcas que nunca se borran, aunque pasen los años. Esta es la historia de cómo aprendí que hay puertas que es mejor nunca abrir. Buenas noches. Te escribe Claudia, soy estudiante universitaria de psicología. No me falta mucho para graduarme.
Sin embargo, a lo largo de mi carrera he vivido muchas dificultades, no solo académicas, también personales, con personas que de todo corazón habría preferido jamás encontrarme. Todo empezó en el primer semestre de la universidad, cuando tenía 18 años. Tuve que mudarme de mi ciudad natal a una residencia para estudiantes que quedaba a 10 minutos de la universidad. Era bastante inocente por aquel entonces. Al no tener amigos en la ciudad ni a mi familia cerca, me sentía sola. Estaba abierta a hablar con cualquiera que se me acercara. Me gustaba leer y escribir, así que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. No tanto buscando material de estudio, sino curioseando en secciones menos visitadas. Siempre he sido fanática de lo oculto, las historias de terror y todo lo paranormal. Por eso, cuando descubrí que en la sección de historia había algunos libros sobre brujería, hechicería y leyendas de nuestro país, supe que había hallado mi lugar. Lo que no esperaba era que ahí encontraría algo más que libros. Encontraría a una supuesta amiga a quien llamaré Amalia. Empezamos a hablar un día en que nos topamos en la misma sección. Me vio tomando un libro sobre historia de las brujas en América Latina y me preguntó si acaso era practicante. Negué con la cabeza. Antes de darme cuenta, estábamos conversando del tema fuera de la biblioteca mientras nos tomábamos un café. Pronto descubrí que Amalia, a diferencia mía, sí estaba aprendiendo de lo que ella llamó los caminos. O eso decía, aunque no dio detalles. Yo lo tomé con curiosidad más que nada académica, porque para ser sincera, no le creía demasiado. Parecía el tipo de chica que sin ánimos de ofender le gustaba llamar un poco la atención. Sin embargo, estaba bastante enterada del tema. Cuando me pidió mi número para seguir en contacto, le dije que sí. Con el pasar de las semanas, nuestros encuentros en la biblioteca y nuestras reuniones para tomar café se hicieron más comunes. De pronto me encontré hablando con ella todos los días, ya fuera en persona o por WhatsApp. Ella, sin dar demasiados detalles de qué tipo de magia practicaba, desestimó como si fuera una experta todos los hechizos y creencias ajenas a las suyas. Atribuyó como fantasía a las wicanas, los chamanes y muchas religiones más. Yo no le daba la razón ni se la quitaba. Me limitaba a escuchar, hasta que un día, sin la menor provocación de mi parte, me dijo estas exactas palabras. Sé que realmente no me crees. Si quieres pruebas de que lo que digo es verdad, deberías venir conmigo a conocer a mi maestra. Quién sabe, tal vez ella vea potencial en ti también, aunque lo dudo. Sinceramente no creo haberle dado ninguna razón para que pensara que no le creía, aunque así era. Esa invitación fue muy difícil de resistir. Pensé que sería interesante visitarla. Mi inocencia no me permitió ver que me estaba metiendo en algo peligroso al no conocer del todo bien a Amalia. Acordamos reunirnos un sábado por la tarde en cierta parte de la ciudad. Tomaríamos el bus hasta las afueras y de ahí pediríamos un taxi hasta la casa de su maestra. Me presenté. Durante todo el viaje, Amalia no dijo nada. Estaba más fría de lo usual, muy callada, incluso un poco nerviosa. Le pregunté qué le pasaba cuando tomamos el taxi. Ella no contestó, solo le dio la dirección al taxista. Por fortuna nunca entraron, ni volvió a escuchar golpes en la puerta. Aquello se repitió a lo largo de los próximos 2 días que estuvo ahí. Pero de pronto, tan repentino como empezó, se detuvo. Dejó de escuchar susurros afuera, pasos sobre el techo, y lo mejor, ya no escuchaba la risa estruendosa de esa anciana ni a lo lejos en el bosque. Conversó con su amigo al respecto y acordaron no decirle nada a los dueños, con la esperanza de que aquello se hubiera detenido definitivamente. Pocas semanas después, la pareja de ancianos dueña de la casa volvió para pasar tiempo en su casa de la montaña, como ellos la llamaban. Mi abuelo dice que era una pareja muy amable. Les está agradecido porque gracias al sueldo que le pagaban pudo ahorrar lo suficiente para comprarse una casa propia y montar un negocio que hasta hoy maneja mi papá. Pero eso no quita que eran un poco engreídos. Los habrían tachado de supersticiosos campesinos si les comentaban algo tan absurdo como una bruja se metió en la casa. Sin embargo, el tiempo les daría la razón. Un par de meses después, la pareja llamó a mi abuelo. Querían que los visitara porque tenían una propuesta para él y su amigo. Querían que se quedaran con ellos para cuidar la casa permanentemente. Mientras paseaban por el bosque, encontraron algo que no les gustó. A la orilla de un arroyo seco, en una zona que solían visitar, hallaron varios animales en descomposición apilados en el centro de un círculo elaborado con símbolos crípticos que ninguno reconoció, marcado por velas, objetos personales como mechones de cabello, fotos y sangre seca. Alguien estuvo haciendo brujería ahí. Rituales. Cosas muy pesadas. Y por supuesto, esa pareja estaba aterrada. Por fortuna no pasó nada nuevo en esa casa. Pero mi abuelo Manuel jamás olvidó ese encuentro, ni la risa de esa anciana con la que a veces soñaba hasta el día de su muerte.
A veces la curiosidad no mata al gato, lo marca, y hay marcas que nunca se borran aunque pasen los años. Esta es la historia de cómo aprendí que hay puertas que es mejor nunca abrir. Buenas noches. Te escribe Claudia, soy estudiante universitaria de psicología. No me falta mucho para graduarme. Sin embargo, a lo largo de mi carrera he vivido muchas dificultades, no solo académicas, también personales, con personas que de todo corazón habría preferido jamás encontrarme. Todo empezó en el primer semestre de la universidad. Cuando tenía 18 años, tuve que mudarme de mi ciudad natal a una residencia para estudiantes que quedaba a 10 minutos de la universidad. Era bastante inocente por aquel entonces. Al no tener amigos en la ciudad ni a mi familia cerca, me sentía sola. Estaba abierta a hablar con cualquiera que se me acercara. Me gustaba leer y escribir, así que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, no tanto buscando material de estudio, sino curioseando en secciones menos visitadas. Siempre he sido fanática de lo oculto, las historias de terror y todo lo paranormal. Por eso, cuando descubrí que en la sección de historia había algunos libros sobre brujería, hechicería y leyendas de nuestro país, supe que había hallado mi lugar. Lo que no esperaba era que ahí encontraría algo más que libros. Encontraría a una supuesta amiga a quien llamaré Amalia. Empezamos a hablar un día en que nos topamos en la misma sección. Me vio tomando un libro sobre historia de las brujas en América Latina y me preguntó si acaso era practicante. Negué con la cabeza. Antes de darme cuenta, estábamos conversando del tema fuera de la biblioteca mientras nos tomábamos un café. Pronto descubrí que Amalia, a diferencia mía, sí estaba aprendiendo de lo que ella llamó los caminos. O eso decía, aunque no dio detalles. Yo lo tomé con curiosidad más que nada académica, porque para ser sincera, no le creía demasiado. Parecía el tipo de chica que sin ánimos de ofender le gustaba llamar un poco la atención. Sin embargo, estaba bastante enterada del tema. Cuando me pidió mi número para seguir en contacto, le dije que sí. Con el pasar de las semanas, nuestros encuentros en la biblioteca y nuestras reuniones para tomar café se hicieron más comunes. De pronto me encontré hablando con ella todos los días, ya fuera en persona o por WhatsApp. Ella, sin dar demasiados detalles de qué tipo de magia practicaba, desestimó como si fuera una experta todos los hechizos y creencias ajenas a las suyas. Atribuyó como fantasía a las wicanas, los chamanes y muchas religiones más. Yo no le daba la razón ni se la quitaba. Me limitaba a escuchar, hasta que un día, sin la menor provocación de mi parte, me dijo estas exactas palabras. Sé que realmente no me crees. Si quieres pruebas de que lo que digo es verdad, deberías venir conmigo a conocer a mi maestra. ¿Quién sabe? Tal vez ella vea potencial en ti también. Aunque lo dudo. Sinceramente no creo haberle dado ninguna razón para que pensara que no le creía. Aunque así era. Esa invitación fue muy difícil de resistir. Pensé que sería interesante visitarla. Mi inocencia no me permitió ver que me estaba metiendo en algo peligroso al no conocer del todo bien a Amalia. Acordamos reunirnos un sábado por la tarde en cierta parte de la ciudad. Tomaríamos el bus hasta las afueras y de ahí pediríamos un taxi hasta la casa de su maestra. Me presenté. Durante todo el viaje, Amalia no dijo nada. Estaba más fría de lo usual, muy callada, incluso un poco nerviosa. Le pregunté qué le pasaba cuando tomamos el taxi. Ella no contestó, solo le dio la dirección al taxista. La primera bandera roja se levantó en ese momento. El hombre, de cabello blanco y mirada serena, nos dijo de inmediato que para allá no iba. Nos bajamos. Ella me aseguró que eso era normal, que ya conseguiríamos quien nos llevara. En efecto, el siguiente taxista, más joven y despreocupado, aceptó llevarnos por 200 pesos. El camino nos llevó por un sendero de tierra. Al final de una colina, una choza en pésimas condiciones fue lo que vimos. Empezaba a anochecer. Me arrepentí con todas mis fuerzas de haber hecho ese viaje. Maldije mi imprudencia mientras nos bajábamos del taxi. Le rogué al joven que me diera su número por si necesitaba que me buscara. Él vio el lugar de reojo. Con la mirada pude ver que me decía: «Ay, amiga, ¿en qué te metiste?». Me dio su número y me dijo que trabajaba hasta las 8. Más allá de esa hora no, ¿eh? Haz lo que tengas que hacer y vámonos. O mejor móntate de una vez para irnos de este lugar tan feo. Pero no tuve oportunidad. Amalia me llamó con tono firme. Estaba resignada. Avancé hacia la puerta y pasé al interior con ella. La casa por dentro estaba tan deteriorada como el exterior. Cualquier sentimiento de incredulidad se desvaneció con un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Fue como entrar en un congelador. Algo dentro de mí me advirtió que aquel lugar era muy peligroso. Tuve que controlarme para no salir corriendo. Se me entumecieron todos los músculos como si me hubieran electrocutado. No escuchaba lo que Amalia me decía. La verdad tampoco me importaba. Solo quería irme. El suelo lucía sucio. Aunque la casa estaba ordenada, había sombras extrañas en las paredes y un aire denso, como si todo estuviera lleno de humo. Me costó respirar los primeros segundos.
Me resultó imposible disimular el miedo. De pronto, una voz rasposa llamó a Amalia preguntando: ¿quién te acompaña? No sonaba amistosa. De una de las puertas del fondo vi salir a una mujer encorvada, muy vieja, vestida con una bata blanca y apoyándose en un bastón. Su mirada me petrificó. Solo en una ocasión, cuando me robaron a mano armada, sentí tanto miedo como en ese momento. Era la mirada de alguien a quien no le importa hacer daño. Ella es la amiga de la que te hablé. Abuela, decía Amalia con confianza. Sin esperar respuesta, su abuela la interrumpió con un golpe de su bastón en la rodilla. Yo me quedé en silencio. Quieta, te dije que no trajeras nunca